Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin y su sorprendente gesto hacia Hande Erçel está dando mucho de qué hablar. ¿Romántico o demasiado exagerado? Tú decides. Lo que comenzó como un rumor entre bastidores ahora se ha convertido en uno de los temas más candentes de las redes sociales. El reconocido actor turco Kerem Bürsin ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por una acción que ha dividido opiniones. Y todo tiene que ver con su expareja y colega, la popular actriz Hande Erçel. ¿Está intentando reconquistarla o simplemente fue un gesto sin segundas intenciones? Según fuentes cercanas, Kerem Bürsin organizó una cena privada en Estambul para celebrar un aniversario muy especial, el día en que conoció a Hande en el set de Sen Kalkap. Pero eso no fue todo. Al lugar llegó una decoración impresionante con luces tenues, velas aromáticas y una gigantesca pantalla donde se proyectaban escenas de la serie que ambos protagonizaron. Todo esto fue compartido, aunque brevemente, por un camarero del lugar en sus historias de Instagram, lo que encendió las redes en cuestión de minutos. La reacción de Hande Erçel fue tan enigmática como elegante. A las pocas horas, la actriz publicó una foto en sus historias con el mensaje: algunas sorpresas solo pueden ser comprendidas por el corazón. Esta frase, lejos de aclarar la situación, aumentó la incertidumbre entre los fans. El revuelo fue inmediato. En Twitter, los hashtags #KeremHande y #sorpresa romántica se volvieron tendencia. Mientras algunos fanáticos elogiaban la acción de Kerem, calificándola como una muestra de amor verdadero, otros la tachaban de una estrategia de publicidad o incluso una forma de presión emocional. Esto no es una película, es la vida real, comentó una usuaria. Ella no le debe nada, y este tipo de gestos pueden ser abrumadores, agregó otra. Kerem, por su parte, no tardó en responder. En una entrevista para un medio turco, declaró: no lo hice para las cámaras ni para causar revuelo. Fue algo que me nació del alma. Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y quise recordarle eso. Sus palabras fueron replicadas por cientos de cuentas de fans y no tardaron en viralizarse. Sin embargo, algunos seguidores señalan que esta no es la primera vez que Kerem realiza gestos públicos hacia Hande desde su separación. Hace unos meses, en una entrevista, soltó la frase: a veces, las historias no terminan, solo hacen una pausa. En aquel momento, la reacción fue similar: esperanza para unos, incomodidad para otros. Lo cierto es que este último gesto ha traspasado fronteras y ha puesto de nuevo a Kerem y Hande en el ojo del huracán mediático. Muchos se preguntan si esto es parte de un posible reencuentro amoroso o simplemente un intento de Kerem por cerrar un capítulo con elegancia y emoción. Los medios turcos e internacionales ya están especulando con fuerza. Programas de entretenimiento y revistas del corazón han empezado a cubrir la historia con titulares como Reencuentro en puerta o Kerem no suelta el pasado. La prensa incluso ha contactado a fuentes del círculo íntimo de Hande, quienes, bajo anonimato, afirmaron que la actriz quedó genuinamente conmovida por el gesto. Aunque aún no hay nada concreto sobre un acercamiento sentimental. Mientras tanto, los fanáticos no han dejado de investigar y analizar cada movimiento de ambos actores. Algunos notaron que, tras la cena sorpresa, Kerem y Hande comenzaron a seguir nuevas cuentas en común en redes sociales, principalmente relacionadas con viajes y arte. ¿Coincidencia o pista? Por si fuera poco, una fanpage compartió imágenes captadas por paparazzis donde, supuestamente, se ve a Hande saliendo de un café en el barrio de Bebek, justo unos minutos antes de que Kerem llegara al mismo lugar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado si se encontraron allí, el debate en línea continúa alimentando teorías de todo tipo. Otros, sin embargo, piden respeto y privacidad. Es fácil romantizar todo lo que hacen, pero son personas reales con emociones reales. Si van a volver o no, solo ellos lo saben y lo decidirán, escribió un seguidor en Instagram. La historia también ha generado un fenómeno curioso: el resurgimiento de la serie Sen Kalkap.
Muchos usuarios han comenzado a verla de nuevo en plataformas digitales, comentando en foros cada escena entre Eda y Serkan con nostalgia y emoción. Incluso algunas cuentas de TikTok han recreado escenas clave, generando millones de visualizaciones en pocos días. La producción de la serie no ha perdido el tiempo y ya ha emitido un comunicado agradeciendo el renovado interés del público. Nos sentimos honrados de ver cómo la historia de Eda y Serkan sigue tocando corazones. Nuestro elenco y equipo técnico pusieron alma y pasión en cada episodio, y ver esta respuesta es un verdadero regalo, expresó el productor ejecutivo. Mientras tanto, Kerem ha optado por un bajo perfil. Fuera de esa entrevista inicial, no ha hecho más declaraciones. Su Instagram permanece lleno de fotos de proyectos profesionales y momentos personales, pero ningún otro indicio directo sobre Hande. Por su parte, ella ha continuado con sus compromisos profesionales, recientemente asistiendo a un evento de moda en Milán, donde deslumbró con un vestido dorado que acaparó titulares. Sin embargo, durante una entrevista rápida en la alfombra roja de ese evento, una periodista italiana le preguntó directamente por Kerem. La actriz sonrió y respondió con un simple: algunas historias viven en el corazón, aunque el mundo no las entienda. Una frase que, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más. Las redes estallaron una vez más. Eso fue una confesión indirecta, ella todavía lo ama, están jugando al despiste, eran algunos de los comentarios que inundaban los foros. Las cuentas de fans multiplicaron sus publicaciones y muchos comenzaron a pedir una secuela de la serie, o incluso una película que cierre la historia de Eda y Serkan con un final real feliz. Expertos en cultura pop han analizado el fenómeno desde un enfoque sociológico. Lo que sucede entre Kerem y Hande trasciende lo romántico. Se han convertido en un símbolo de amor idealizado, y muchas personas proyectan en ellos sus propias esperanzas o desilusiones amorosas. Es un fenómeno muy común con las parejas de ficción que, además, tienen historia en la vida real, explica la socióloga Ayla Demir. Por ahora, el futuro de esta posible reconciliación es incierto. Pero lo que sí es claro es que Kerem Bürsin ha removido emociones profundas, no solo en Hande, sino también en miles de personas que han seguido su historia. ¿Será que el destino les tiene preparado un segundo capítulo juntos? ¿O simplemente fue una despedida simbólica, cargada de sentimientos no resueltos? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que el amor verdadero siempre encuentra su camino o que a veces, por más amor que haya, el tiempo y las circunstancias ya no permiten volver atrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, no olviden darle like si les gustó el video y suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que aún tiene mucho por contar. Hasta la próxima, mis queridos seguidores del canal. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Dale like a este video si quieres más noticias como esta. Hasta la próxima, mis amores.